En esta, como en cualquier época, es de vital importancia que nos ocupemos de estudiar sobre la persona del Espíritu Santo, la tercera persona del Trino Dios. El Espíritu Santo, representado en esta hermosa figura que nos evoca aquel momento glorioso en el cual el Señor Jesús va a recibir el bautismo de parte de Juan allí en el Jordán, es una de las enseñanzas que tenemos que reforzar, apuntalar, incrementar en este tiempo en particular. Lo primero que diremos que el Espíritu Santo tiene personalidad, o podríamos plantearlo como la personalidad del Espíritu Santo. Y allí advertimos algunas características que le son únicas. Un antiguo patriarca dijo en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que el Espíritu Santo está asociado a acciones que tienen que ver con esto de sostener y conferir la vida. Las acciones atribuibles al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son para destacar, por ejemplo, la que encontramos allí en Éxodo capítulo 31. ¿Qué es lo que está sucediendo? Moisés recibe de parte de Dios la instrucción para realizar una obra jamás hecha. Y Dios dice, voy a proveer todo lo necesario a través de distintos medios, entre los cuales está un individuo llamado Besaleel, a quien dice, allí destacado en color rojo, lo he llenado del Espíritu de Dios. Las tareas, estas que van más allá de la capacidad humana, requieren de su presencia. El Espíritu Santo y las acciones reveladas en el Nuevo Testamento. Hay cosas que nosotros podemos advertir cuando analizamos las páginas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, allí en Hechos 13 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí encontramos entonces al Espíritu Santo interactuando con el liderazgo de la iglesia para poder determinar si estos hombres estaban en condiciones, estaban facultados para ser encomendados a la obra misionera. El Espíritu Santo es una persona divina, no solamente es una persona contrastándolo esto con la idea de algunos de que es una mera influencia, un poder, algo que sucede pero que no tiene intelecto, autonomía, capacidad, características únicas. No, muy por el contrario, las tiene. Pero además podemos afirmar con suma tranquilidad que esa persona es una persona divina, miembro de la Trinidad, como muestra esta gráfica. El Espíritu Santo posee características únicas. El Espíritu Santo, hablando por medio de Isaías, allí en Hechos 28, versículo 25, se nos dice así, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Allí nosotros podemos notar claramente cómo el Espíritu Santo interviene en la vida del profeta para poder utilizarlo como interlocutor de verdades que eran necesarias que fueran comunicadas. Se puede pecar contra el Espíritu Santo. Si fuera una sola influencia, si fuera una energía, usted podría incluso decir cosas inconvenientes, producir un destrato. Sin embargo, hay que retomar esta idea para concentrarnos en este hecho, para no incurrir en estas faltas. Como persona divina, al Espíritu Santo se le puede ignorar mintiéndole. Note lo que afirma Lucas en Hechos 5. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Así que esta acción arbitraria de este matrimonio, quedándose con parte de aquello que ellos comunicaban que estaban ofrendando en su totalidad, es considerada como una mentira al Espíritu Santo. Para Pedro era muy claro que el Espíritu Santo sentía el impacto del destrato que produce en su corazón que le falten a la verdad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que para Pedro
Mentirle al Espíritu Santo equivale a mentirle a Dios. Se nos dice que en Marcos capítulo 3, 29, que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar es una palabra compuesta en el idioma original que significa, entre tantas otras cosas, hablar mal. Se puede hablar mal y con desdén del Espíritu Santo. Y esto no tiene perdón para aquellos que lo llevan a la práctica, sino que este individuo es reo de juicio eterno. Las relaciones del Espíritu Santo es cómo interactúa con el medio en el cual él se encuentra, con personas, con la creación, con el clima, etc. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 28, verso 19, texto conocido como la Gran Comisión. Allí encontramos una interrelación entre las personas de la deidad, sin disminución, teniendo en cuenta y teniendo en claro el orden de precedencia como los teólogos nos enseñan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquel que materializa y lleva a la práctica las cosas que forman parte del plan y el propósito de Dios. En tercer y último lugar, el Espíritu Santo es el Consolador prometido. Aquel día en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre una multitud nutrida de personas de distintas nacionalidades y se produjo un extraordinario milagro. Fue esto anunciado por el Señor Jesucristo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro de semejantes características. Otro con capacidades semejantes, que puede realizar aquellas cosas que el Señor Jesucristo había llevado a la práctica en los días en que estuvo en el tiempo y en el cuerpo aquí en la tierra. Así se afirma claramente que el Hijo lo pide y el Padre lo da. Mire qué hermosa imagen. El Hijo está reclamando algo que no es para sí, sino para qué. Para que todos nosotros en este tiempo o en cualquier otra época de la historia experimentemos este auxilio interior tan necesario. Convence a los incrédulos, consuela a los hijos de Dios. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note usted que es importante la obra del Espíritu Santo convenciendo al incrédulo, porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hace falta una luz de una intensidad que la capacidad humana no posee en su argumentación. Tiene que ser la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo para que el hombre y la mujer de nuestro tiempo o de cualquier otro tiempo logre comprender quién es Jesús, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, estamos atravesando tiempos difíciles y seguramente atravesaremos tiempos aún más difíciles en el futuro. Se requiere entonces que los hijos y las hijas de Dios aprovechen el 100% de esta presencia bendita y que no le mortifiquen, no le entristezcan con actitudes que están asociadas a esta aparente independencia que el humanismo sincrético impulsa en la vida de las personas. Muy por el contrario, tenemos que depender plenamente para poder en esa libertad nosotros deleitarnos en Jesucristo. Ordena y regula a la iglesia y a sus miembros. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Pudo haber sido a través de obras, pero no pudo ser de esta manera en virtud de nuestra incapacidad, nuestra limitación de recursos, de nuestra ignorancia. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fue la obra de Jesucristo, pero la aplicación del efecto poderoso de esa virtud por medio del Espíritu Santo, la que nos asegura a nosotros salud, salvación y vida eterna. Para el pastor Graham, la mayor necesidad en la iglesia cristiana en todo el mundo, en el día de hoy, es el de experimentar el toque del Espíritu Santo trayendo avivamiento o renovación a la vida de innumerables cristianos. Que pueda ser así esto para la gloria de Dios y la bendición espiritual de todos aquellos que aún estamos en el cuerpo y en el tiempo, esperando con expectativa el retorno del Señor Jesucristo. Que así sea para su gloria.